Buenas noches, qué gusto saludarles y bueno, pues vamos a iniciar nuestro estudio. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada familia aquí representada y te damos gracias, Señor, porque sabemos que más que nada, más que nadie en estos días estamos en tiempos en donde vemos tu poderosa mano sobre nuestras vidas, sobre cada familia y, Señor, queremos estar tomando de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia. En el nombre de Jesús. Y bueno, pues en lecciones anteriores hemos estado hablando de el poder comprender la gracia de Dios y entender que Jesús ha pagado por todos nuestros pecados y que Dios ya no está enojado con nosotros. Tenemos que entender que cuando la palabra de Dios es meditada en nuestras mentes y en nuestros corazones, tú y yo podemos recibir esa revelación de la verdad de la palabra de Dios y poder entender esa libertad que tú y yo tenemos que experimentar del amor incondicional de Dios. Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios de amor y de gracia, es un Dios que aunque pareciera ser que las cosas hoy en día, sobre todo hablando de la guerra que se ha desatado en Israel o en Ucrania, pudiéramos pensar y la gente pudiera pensar, bueno, esto de qué se trata, probablemente la ira de Dios la que se esté manifestando en esos pueblos, en esas naciones, cuando pasa algo malo, luego la gente tiende a pensar que es Dios el que está enojado y el que está tomando acciones de condenación, de castigo, de todo aquello que pudiera ser como una represalia, como un castigo, como una llamada de atención para las personas. Pero una vez que tú y yo podemos entender la gracia de Dios, cuando podemos conocer y entender la verdadera naturaleza de Dios, pues entonces nos podemos posicionar correctamente en nuestros corazones y sobre todo que cuando tú y yo podemos disfrutar del conocimiento de la palabra de Dios, podemos experimentar de esa renovación de nuestro entendimiento, de ese cambio de manera de pensar por la palabra de Dios para que nuestras vidas sean transformadas. Y todo tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios, porque cuando hablamos de fe y cuando hablamos de paciencia, el ejercitarnos en ellas tiene que ver no con la acción de sentarte como alguien que se sienta a tomar eh, el camión ahí en la parada de los autobuses cuando estás esperando que algo pase, pero sin tomar acciones. Sin embargo, la fe y la paciencia en nuestras vidas tienen que ver con el estar meditando en la palabra de Dios, porque finalmente eso es lo que nos hace perseverar, eso es lo que nos hace permanecer y nos permite no desequilibrarnos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, porque pudiera ser que cuando los vientos contrarios y como aquellas olas que quieren venir a azotarte y te golpean, eh, te pueden desequilibrar y sacarte de tu posición, de tu propósito de vida, de pensar cualquier otra cosa respecto a las promesas de Dios para tu vida. Recuerda que tú eres una persona que ha sido llamada a cumplir un propósito poderoso y para perseverar en él y para poder ejercerlo y ejercitarlo y cumplirlo en nuestras vidas, tiene que ver todo con creer en las promesas de Dios basadas en su palabra. Pero para ti y para mí, como creyentes nacidos de nuevo, como aquellos que ahora vivimos bajo la ley del Espíritu de vida que es en Cristo Jesús, entonces tenemos que saber qué tiempo estamos viviendo, en qué parte de la vida, de la historia, del llamado de Dios estamos en este mundo. Porque en estudios pasados estuvimos un poquito comparando respecto a lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Y vimos el ejemplo de Elías en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículos 9, 10 y en adelante, cuando él hizo descender fuego sobre
2 o 3 equipos de capitanes con sus 50 que fueron a buscarle. Sin embargo, también en esa historia pudimos ver que finalmente en el tercero, en el último de los capitanes que fueron a buscarlo, pues él actuó con diligencia, con sabiduría, y Dios habló a Elías para que tomara una actitud diferente. Y entonces el poder entender y armonizar el juicio que vemos en el antiguo pacto con la misericordia que vemos en el nuevo es lo que nosotros necesitamos comprender, porque ahí es donde tú y yo podemos comprender la verdadera naturaleza de Dios. Te voy a invitar a que me acompañes a Malaquías capítulo 3 versículo 6. Porque yo soy el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Recordarás que durante la primera etapa de la vida del hombre, aproximadamente, no sé, hablaremos de los primeros 1500, 2000 años, Dios estuvo en un tiempo en donde no había puesto la ley, sino que hasta que Moisés fue a quien le dio la ley. Pero antes de la ley, el Señor trató siempre con el hombre y estuvo siempre con él, aunque fue expulsado del paraíso, Dios siempre estuvo hablando con ellos. Después, por la rebeldía, por la dureza del corazón, pues tuvo que poner la ley. Pero hasta que Cristo vino, fue entonces que la ley ya no tuvo fuerza, sino que ahora, cuando Jesucristo, en su obra perfecta, completa y terminada en la cruz en el Calvario, y para consumar su obra perfecta en la cruz del Calvario a favor de nosotros, fue que para testimonio tú y yo somos justificados delante de Dios a través de la resurrección de Cristo. Entonces tenemos que aprender a entender que aún, como dice la palabra aquí, finalmente en este versículo 6, que dice: yo soy porque yo el Señor no cambio, por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces Dios siempre ha actuado con un corazón de amor para con nosotros, con un corazón lleno de misericordia, porque el Señor no cambia. Él, desde que creó al hombre, desde que nos creó, lo hizo con amor, y siempre ha tenido un corazón de amor para nosotros, para que de todas las circunstancias y de todas las formas y de todas las maneras en las que el hombre ha estado en este mundo, aún en contra de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho por nosotros sin reconocerle, Dios no cambia su naturaleza. Él es un Dios de amor, Él es un Dios que ha cumplido su palabra y no ha fallado en ninguna de ellas. Te voy a invitar a Hebreos 13:8, que también nos confirma la naturaleza de Dios, que dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesús, Dios, no cambia. Dios es el mismo. Entonces, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Romanos capítulo 5 versículo 13 nos dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Así es que, como Jesucristo vino a cumplir la ley y vino a pagar por el pecado del hombre,
ahora tú y yo podemos vivir en esa libertad, podemos vivir y entender lo que la palabra describe del corazón de Dios, del amor de Dios. Entonces, para ti y para mí, que hemos sido justificados por la gracia, por medio de la fe, por lo que hemos creído, por su palabra, entonces tú y yo podemos posicionarnos correctamente, en donde ahora, habiendo sido pagado y cumplido y alcanzado el estándar de exigencia de Dios para el hombre, ahora tú y yo ya no somos responsables, no somos aquellos a quienes Dios les imputa el pecado o se le inculpa de pecado. Sin embargo, para que nosotros podamos alcanzar y disfrutar de la bendición de Dios, tenemos que caminar en el conocimiento, en la sabiduría, en la inteligencia de lo que Dios dice, de lo que su palabra, sus estatutos, sus decretos, su guía para poder caminar correctamente, no equivocarnos, tropezarnos y dañarnos nosotros a nosotros mismos, porque no es Dios el que hace las cosas para que nosotros seamos dañados, lastimados, heridos, enfermos. Todo aquello que nos afecta tiene que ver con lo que nosotros podamos crecer y madurar, cooperar con la palabra de Dios en el conocimiento de Él, de nuestro Señor Jesucristo, para poder alcanzar el éxito total. Y aquí no hay justificación para con nosotros cuando pasamos por circunstancias en donde pensemos que Dios, ni siquiera se te ocurra pensar que Dios permite que tú tengas una enfermedad, que tú tengas un problema, que tú no puedas salir adelante. ¿Por qué? Porque Él ya nos dio todo en la cruz. Él lo consumó, Él lo hizo todo, Él nos concedió todo en la cruz en el Calvario. Ahora es tarea de nosotros y se trata de insistir una y otra vez. Y es por eso que nosotros todos los días hemos decidido insistir una y otra vez, porque es lo que Dios nos ha llamado a hacer y hacer. Eso es lo que Dios quiere que en lo que tú y yo permanezcamos, que aprendamos, pero no tan solo permanecer en este modo en el que estamos, sino que compartir con otras personas de lo que cada día nosotros aprendemos. A lo mejor te parecerá poquito, a lo mejor te parecerá que no has todavía conocido y entendido todo, a lo mejor piensas que no tienes esa capacidad para enseñar, pero tú tienes un llamado, tú tienes un liderazgo, tú tienes un propósito de Dios para cumplir, pero tienes que creerlo, tienes que permanecer, primeramente tienes que caminar en la perfecta libertad, en donde a partir de que tú has decidido recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tienes una misión perfecta y maravillosa en este mundo. Y entonces poder aprender a dividir la palabra, la ley, la gracia, pero solamente lo vamos a poder comprender por estar meditando una y otra vez en la palabra de Dios, porque probablemente hay muchas cosas que no has entendido, hay muchas cosas que han pasado mucho por tu mente en la palabra de Dios y la has estado meditando en tu corazón, pero probablemente hay detalles tan grandes que pudieran parecer desapercibidos, pero cuando estás meditando en la palabra una y otra vez, el Señor te va a estar llevando a revelarte, a meditar, a confirmar en tu corazón ese propósito que ya puso en ti, eso que tú crees que ya eres y en lo que debes de caminar, y que estás seguro que Dios te llamó y que Dios te apoya y que Él ya lo hizo todo perfecto en tu vida. Y es así como debemos de caminar cada etapa de nuestras vidas, cada tiempo de nuestras vidas. Debemos de aprender a estar perseverando, a ser firmes en el propósito de Dios. Entonces, pues lo que la palabra nos explica aquí es que hasta el tiempo de Moisés, Dios no les estaba tomando en cuenta a los hombres sus pecados, ¿te fijas? Y entonces vino la ley y estuvo en efecto pues por los siguientes
1500 años hasta el tiempo en que Cristo vino. Y luego Lucas 16:16 nos dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Te fijas cómo lo dice la palabra Juan el Bautista? Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. O sea que la ley solamente era temporal hasta que Jesucristo vino a ponerle fin. Gálatas 3:23 al 26 nos dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, guardados en la palabra de Dios, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Te fijas, la palabra de Dios, la ley, sus decretos, sus estatutos, esa doctrina, esa disciplina de enseñarnos cómo, cuándo, por qué se tienen que hacer las cosas, dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo tutor, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ya no tienes ninguna condenación, porque ahora todos estamos en Cristo Jesús. Somos hijos, tenemos el entendimiento de un propósito para nuestras vidas, y entonces podemos ver y entender que Jesucristo estableció la gracia y estableció la verdad, como dice la palabra en Juan 1, versículo 17, que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, desde donde dice la palabra en Lucas 16:16 que acabamos de leer, dice que desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Tenemos un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios en donde ha establecido un propósito perfecto y poderoso para nuestras vidas. Entonces, son casi 6,000 años desde la creación. Fueron 2,500 desde la caída de Moisés y 1,500 de Moisés a Jesucristo. Y al día de hoy han pasado ya 2,000 años desde Cristo hasta ahora. Entonces, la humanidad, tú y yo, tenemos que vivir en ese ejercicio de esforzarnos en predicar, en anunciar las buenas nuevas de salvación, porque la razón de que tú y yo estemos aquí es para predicar la palabra de Dios, es para que nosotros podamos compartir las buenas nuevas, lo grande que es nuestro Dios, lo maravilloso que es con nosotros. No importa que en el camino tengamos que estar aprendiendo, que en el camino tengamos que estar corrigiendo, que en el camino tengamos que estar esforzándonos una y otra vez hasta poder dar en el blanco, acertar y hacer las cosas de la manera en la que Dios nos ha llamado.